Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola y bienvenidos a el capítulo número 64 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, me encuentro muy bien y más porque el día de hoy vamos a estar estrenando un nuevo formato. Les estamos hablando de Dosis de Misterio, un espacio donde vamos a hablar justamente de temas alrededor de lo extraño, de sucesos alrededor de lo extraño y sobre todo de personajes que han marcado la historia no de buena manera. Sí, ya decíamos nosotros en nuestros especiales de Halloween que estos tipos de temas nos gustaban mucho, temas sórdidos, temas de la vida real que involucran, o sea, asesinatos o, bueno, este tipo de sucesos tan macabros y también paranormales, porque a mí también me gustaría tratar cuestiones paranormales que ocurren en la vida real y que, bueno, de alguna u otra manera se mezclan en esa fantasía en la que mucha gente vive. Y bueno, en Dosis de Misterio vamos a tratar esto, vamos a tratar este tipo de casos, este tipo de cuestiones y esperamos que les guste porque, como hemos venido diciendo a lo largo de los capítulos, queremos realizar ciertos cambios y este es uno de ellos, mezclar este gusto de Carol y mío por lo sórdido y mostrarlo más, ¿no? Hacer capítulos más seguidos acerca de lo mismo. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de dos casos muy interesantes que han ocurrido en la vida real y bueno, esperemos que sean de su agrado. Sí, Jorge, en esta ocasión estaremos hablando de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, y tú vas a estar hablando sobre algo que sucedió justamente aquí en nuestro país, en Colombia, sobre el monstruo de los mangones. Sí, ¿qué te parece si comenzamos de una con los relatos? Y como bien dijo Carol, yo les voy a traer una historia que no solo ocurrió en Colombia, sino que ocurrió en la ciudad donde nosotros vivimos, en Cali. Una historia que sucedió hace más de 60 años y que aún hoy en día se recuerda ya más como un mito o una leyenda casi olvidada por las nuevas generaciones, pero que su tiempo fue bastante sórdida y bastante cruda. Todo lo que le voy a contar ahora, excepto las teorías, es cierto, hubo víctimas y bueno, hacemos con el mayor respeto por las personas que fallecieron y con la curiosidad que da este tipo de casos. La historia que les voy a contar ocurrió en Cali a mediados de los años 60 y principios de los 70. Antes tengo que decir que Cali, aunque es una ciudad con más de 470 años de antigüedad, solamente a partir de la década de los 70, cuando se efectúan en la ciudad los Juegos Panamericanos, unos Juegos Panamericanos que son muy recordados aún hoy en día, se efectuaron en 1971 y esto hizo que la ciudad se modernizara, que hubiera carreteras asfaltadas, barrios residenciales, edificios. Bueno, como que el gobierno local le metió mucho dinero a la reforma de la ciudad y a partir de ahí Cali fue modernizándose poco a poco. Antes, en la década de los 60 para atrás, Cali se podía considerar un pueblo grande, un pueblo donde había una buena concentración de personas, pero que aún carecía de mucho de lo que una ciudad moderna en esos tiempos podía tener. Aún se veían calles sin asfaltar muchas, se veía mucho terreno baldío, los barrios estaban ubicados entre esos terrenos, habían casas desperdigadas por todos lados y había muchos terrenos así sin construir, llenos de matas y llenos de árboles y llenos de mangos, que es uno de los árboles que más abundan en la ciudad. Entonces hay que tener en contexto esto, que Cali no era una ciudad muy, entre comillas, moderna, y fue en esta época, entre los 60 y principios de los 70, cuando los periódicos caleños abrían sus titulares con cosas como cadáver de un menor fue hallado en La Flora. La Flora es un barrio de Cali, o asesinado un niño a golpes de punzón. Asesinatos ejecutados por un ser que hoy en día es un mito para los caleños, pero que en su momento fue una realidad muy cruenta y que un periodista de la época, Alfonso Recio, nombró como el monstruo de los mangones. Bueno, la historia comienza un 5 de noviembre de 1963, cuando un niño de 10 años, que era un voceador de periódicos, vendía periódicos en la calle, un niño de familia muy humilde, desaparece y es encontrado muerto en el barrio Santa Rita
que es un barrio que aún hoy en día queda al oeste de la ciudad de Cali. Fue encontrado en medio de matas y de arbustos. Esta fue la primera víctima. Luego, la racha de asesinatos continuó y el segundo infante que aparece muerto lo encontraron el 4 de diciembre en unos pastizales aledaños a Prados del Norte, otro barrio, y luego de eso un tercer niño fue encontrado sin ojos, el 12 del mismo mes, el 12 de diciembre, en la ribera del río Aguacatal, uno de los ríos que pasa por la ciudad. Luego, la osamenta de un menor fue hallada el 23 de diciembre cerca de la estación de ferrocarril. Y para terminar ese año, en 1963, en Prados del Norte, apareció otro niño asesinado. Todos estos niños eran de familias muy muy humildes, eran niños que trabajaban en la calle y como digo, en ese momento pues Cali no era una ciudad supremamente moderna e incluso hoy todavía pasa que los niños se ven trabajando en los semáforos, se ven trabajando limpiando zapatos y en esa época mucho más, ¿no? Cali estaba construyendo y muchas personas venían del campo a la ciudad y pues los papás tenían que trabajar y mandaban a sus hijos a labores para conseguir algo de dinero. Niños que vendían periódicos, niños que ilustraban zapatos, niños que, bueno, vendían dulces, etcétera, etcétera, y que eran las víctimas perfectas para esta clase de individuos terribles de los que estoy hablando. El año nuevo comenzó con un crimen el 13 de enero donde fue hallado un cuerpo de un niño en estado de momificación en la Flora. El 15 de enero fue hallado un niño muerto en otro barrio que se llama Alberto Garzón, de 12 años tenía el niño, en un pastizal junto a los seguros sociales que eran como donde atendían a la gente. El octavo infante asesinado se encontró el 18 de enero, muy cerca de donde se encontró el anterior, y se llamaba Félix Vanegas, de 9 años. Luego otros dos niños fueron hallados asesinados el 20 y el 27 de enero. Ese mes fue terrible. Un décimo niño fue identificado como Fabio Palta y se descubrió en un barrio muy conocido de Cali llamado Tequendama el 26 de febrero. La docena de niños asesinados se completó el 17 de marzo cuando en el sector de Puerto Mayarino se encontró a Jorge Díaz, un niño de 11 años. Como pueden ver, los niños eran más o menos de esta edad, niños de 9, 10, 11, 12, 13, todos preadolescentes por esas edades, que como digo, tenían que salir de sus casas para buscar algo de dinero para ayudar y desaparecían, no los volvían a encontrar hasta que los hallaban pues muertos. El 1 de abril de 1964 se contabilizaron 13 niños asesinados en los lotes abandonados y potreros enmalezados de varios lugares caleños. Cuando se halló en un sector que aquí en Cali conocemos como Menga, que está fuera de las ciudades, a un niño Albeiro Santana de 12 años, ella era la víctima número 13. Una particularidad de todos estos asesinatos es que muchos de ellos eran ocasionados de manera muy brutal. La persona que lo hacía los golpeaba, los asfixiaba, los violaba mucho, muchos fueron violados, otros fueron lesionados hasta la muerte y muchos de ellos presentaban laceraciones con agujas en el corazón, como si con una jeringa le hubieran pues, chuzado el corazón y le hubieran sacado sangre. De ahí que se denominó a este asesino, porque fue un asesino en serie de esos tiempos, como el monstruo de los mangones. Hasta ahí esos son los hechos reales de la historia. Niños asesinados por alguien que nadie sabía quién era, pero que terrorizaba la ciudad en esos tiempos. Y bueno, alrededor de esta figura que nunca fue encontrada, eso debo aclararlo, jamás fue encontrada, nunca nadie supo quién era el monstruo de los mangones. Hubo teorías como era lógico que hubiera, pero nadie nunca supo quién realmente era este hombre o estos hombres o estas personas que asesinaban a estos niños, los violaban, los maltrataban hasta la muerte y luego les clavaban agujas. Algo curioso del caso es que las autoridades dieron una respuesta, como la comunidad estaba aterrorizada por lo que ocurría y los niños tenían que llegar del colegio a las casas y encerrarse y no salir. Mucha de la gente que vivió en esta época aún recuerda eso, y en YouTube hay videos y entrevistas a gente, gente mayor, claro, que les preguntan del monstruo de los mangones y cuentan cómo vivieron estos tiempos de zozobra, los titulares en los periódicos. Bueno, las personas estaban atemorizadas y claro, los niños tenían que cerrarse muy temprano en las tardes y no salir hasta el otro día para ir a los colegios y aún así estaban muy cuidados por los padres y como era lógico, ¿no?
Sin embargo, la policía se vio asediada por las personas que les buscaban respuestas, querían que dieran una solución a esto que estaba pasando, que agarraran a la persona que estaba asesinando a los niños, pero la policía no me quedó claro en la investigación que dice si no quiso, no pudo o simplemente no le dio la gana investigar más a fondo el caso porque habían muchas pistas que les pudieron dar una respuesta. Lo que ellos dijeron para calmar a todo el mundo, pero que no sirvió para nada, no calmó a nadie y de hecho incendió más a las personas, fue que los cuerpos que se encontraban en los potreros, en los mangones, habían sido sacados del cementerio, que los desenterraban, hacían cosas con ellos y los tiraban en los potreros. Esto fue dicho un 3 de abril del 64. Las autoridades sorprendieron a la opinión pública con una conclusión absurda, como le estoy diciendo. Los 13 niños asesinados habían sido sacados del cementerio y lanzados a los potreros en un acto, y esto es textual, en un acto terrorista para desacreditar al gobierno. Sin embargo, habían muchos datos de las víctimas, habían detalles de las familias, habían testigos que los habían visto a los niños antes de desaparecer, y obviamente esa conclusión de las autoridades que quedó como si fuera verdad para ellos al menos. Todas las pistas o todos los testigos que habían desacreditaban pues la versión de las autoridades. No cabe en la cabeza que en un lapso tan pequeño de tiempo 13 niños sean sacados de cementerios y que sean tirados en los potreros. Esto era como 13 niños, sobre todo NN, ¿no? Porque según la policía esto eran niños NN que enterraban en los cementerios y que ahí los sacaban y los tiraban. Entonces esto fue desestimado. Y bueno, las personas estaban, como dije, exaltadas, y ante esta exaltación de las personas, los criminales se detuvieron. Pero luego hubo el 17 de septiembre del 64, el 28 de noviembre y el 3 de diciembre hubo más víctimas, 4 víctimas en total. Así que los asesinatos no se detuvieron por causa de lo que dijera la policía y porque se rebotaron las personas. Como digo, este caso fue muy popular aquí en Cali en los años 60 y sigue sin resolver. Nadie sabe quién fue el monstruo de los mangones. Nadie sabe si era de Cali, si era una persona que no era de Cali. Y bueno, nadie sabe qué se hizo. Porque un día, ya final, comenzando los años 70, dejó de matar a niños, dejaron de los niños de desaparecer y el caso se fue convirtiendo en leyenda, se fue convirtiendo en un mito y se crearon diferentes hipótesis alrededor de esta historia. No voy a decir la más real, sino la más conocida y que todos, aún yo creo que los caleños o muchos de nosotros, incluso de nuestra edad, Carol, incluso más jóvenes, tienen en la cabeza, es que el monstruo de los mangones fue un hombre acaudalado que vivía aquí en Cali. Me refiero a Adolfo Aristizábal. Adolfo Aristizábal fue un empresario antioqueño que migró a Cali y que aquí hizo fortuna. Aquí en Cali hay un hotel muy conocido que hoy en día están remodelando, que se llama el Hotel Aristi, y había un teatro que también se llamaba, o se llama, no sé si todavía exista, el Teatro Aristi. Estos fueron creaciones de este hombre, Adolfo Aristizábal Llano. Él fue acusado de todos los asesinatos del montón de niños que se encontraron, porque decían que, y no encontré de dónde sacaron o cuál fue el germen de, cómo decirlo, de este rumor tan macabro, pero decían que Adolfo Aristizábal sufría de leucemia, y al sufrir de leucemia necesitaba constantemente transfusiones de sangre, pero como, y esto es rocambolesco, como la sangre de los adultos no la podía tener tan fácilmente, secuestraba a los niños, les sacaba la sangre, por eso lo de las jeringas, que se encontraban los niños chuzados con agujas, y esta era la sangre que él utilizaba para continuar viviendo en una especie de vampirismo tropical aquí en Cali, y que él contrataba gente que secuestraba a los niños, los mataba y antes les sacaba la sangre y bueno, hacía todo esto. Él vivía en una casa campo que quedaba en esa época aquí en Cali, cuando pues Cali no era tan ciudad, sino era más campo, que se llama hoy en día existe, Santa María de los Farallones, y hoy en día es propiedad de los jesuitas. Incluso los rumores
vienen hasta nuestros días. Hace poco, estaba leyendo por aquí, dijeron que se hicieron excavaciones en esa casa, en Santa María de los Farallones, y se encontraron cuerpos de personas enterrados. La realidad es que Adolfo Aristizábal fue una persona muy buena, que hizo mucho por la ciudad realmente, dio mucho empleo, fue uno de los precursores de que Cali comenzara su modernización, creó diferentes entidades para ayudar a las personas. Fue una persona de hecho buena, sin embargo se le adjudicó este hecho tan malo. Y como dato curioso de este mismo hombre, él fue enterrado en un cementerio de aquí de la ciudad, y hoy en día las personas van hacia su tumba y le piden milagros, y cuenta la leyenda que concede muchos milagros. Y si ustedes van a la tumba y la ven, tiene muchas plaquitas pegadas con cemento de gente agradeciéndole, porque se supone que como él fue malo e hizo esto de secuestrar a los niños y asesinarlos para quitarle la sangre, ahora se redime desde la muerte, otorgando milagros para la gente, haciendo cosas buenas y así ganar su pasaje al cielo. Esta es la hipótesis que todos conocemos aquí en Cali. Yo creo que hay muy pocos que no conozcan esta historia del monstruo de los mangones y de Adolfo Aristizábal como el culpable. Sin embargo, está desestimada totalmente. También se habló, Carol, y ya esto es casi para terminar, de un grupo, una secta de satanistas, de amantes del sadismo, que secuestraban a estos niños y le hacían de todo. Te recuerdo que los violaban, que los golpeaban muy fuerte. Bueno, se habló de una secta que había alrededor de esto y que hacían eso y que desechaban a los niños una vez hubieran terminado, pero de esto tampoco se encontró ninguna prueba, ni hubo ni capturas, ni nada. E incluso, y esta es la última teoría, y esta teoría nace a raíz de una película que hicieron unos cineastas caleños, el más conocido de ellos se llama Luis Ospina, se llamaba porque ya falleció hace poco. La película de título Pura Sangre contaba la historia de un hombre viejo, acaudalado, que vivía en una mansión aquí en Cali y que sufría una extraña enfermedad, no leucemia, pero una extraña enfermedad que le hacía necesitar sangre fresca continuamente, y él mandaba a un séquito de personas a secuestrar a los niños y les sacaba la sangre. Así que era una historia como también de vampirismo tropical, de este gótico tropical que quisieron crear en ese tiempo, en la época de los 60, sobre todo los autores caleños, y que bueno, estaba basado en el mito o en la historia de Adolfo Aristizábal, que bueno, que se desestimó, pero que quedó en el imaginario caleño como el monstruo de los mangones, y que hoy en día pues sigue siendo recordada esta historia. Seguimos temiendo que se repita, y seguimos guardando este macabro recuerdo en pues, nosotros, ¿no? Como caleños y como habitantes de este espacio. Y Carol, esa fue a grandes rasgos, porque la historia tiene muchos otros detalles, pero que no son como dignos de contar. La historia del monstruo de los mangones, que me imagino que tú la conoces, o al menos la había escuchado. Sí, claro, Jorge. De hecho, la teoría que acabaste de nombrar, la de este señor Aristizábal, pues es la más conocida y la que yo Mm. también había escuchado. Pero me parece una historia terrible, porque bueno, no sabía que habían sido tantas víctimas y sobre todo no había caído en cuenta que solamente eran hombres, ¿no? No, mira que eso fue uno de los detalles que me faltó decir, porque no solo fueron 13 víctimas, sino fueron como 30 víctimas, sino que decirlas todas ya sería demasiado, y solo una niña. Sin embargo, en ese tiempo no se aclaró si era el mismo asesino, si era el monstruo de los mangones, por decirlo así, o era una persona que había asesinado a esa niña, la había secuestrado, la había violado y la había tirado en un potrero, porque tú sabes, ¿no? Ocurren ese tipo de cosas y la gente ve que quedan como impunes, y muchos locos quieren imitarlo. Entonces, ese asesinato no se supo si era realmente esta persona, pero sí hubo una niña que también fue asesinada, pero el resto de 30 víctimas fueron niños de estas edades, muy jóvenes. Sí, yo no creería que de pronto esa víctima sea del monstruo de los magones justamente por eso, porque siempre hay como un patrón, Mm, ¿no? sí, claro. Cierta edad, que sean niños de bajas condiciones económicas, de bajo acceso económico, Vulnerables, ¿no? vulnerables, que sean hombres, Mm, entonces de tal edad, entonces es bien complejo porque siempre son patrones y es algo que a ellos les llama la atención y digo a ellos refiriéndome a los asesinos
en serie y ese algo tiene que aparecer dentro de esas características de las víctimas. Entonces supongo que si es como alguien se alborota haciéndole daño a alguien, en Mm. este caso a la población infantil y otros lo quieren seguir y perseguir. Y entonces hacen lo mismo. Me parece esa historia que es muy curiosa porque esta historia yo creo que no se conocería, Carol, de no ser por la leyenda que se creó detrás de ella, ¿no? La de este hombre que necesitaba sangre para seguir viviendo y me parece interesante como un acto despreciable, porque el asesinato de estos niños es totalmente despreciable, crea como un mito urbano, ¿no? Un mito que hace que no se olvide la historia y que persista a través del tiempo y que aún hoy en día, 2022, después de casi 60 años, de más de 60 años, sigamos hablando de ello. Pues, ¿quién iba a olvidar semejante cosa? Mm. Sobre todo con niños tan pequeños como Lo digo porque en las Colombia, como víctimas. estamos acostumbrados a la La violencia y a violencia, sí. matanzas y después de los años 60 vino el narcotráfico, vino Y las sobre todo la masacres en impunidad, el... ¿no? Que no es Sí, claro, extraño que el caso haya quedado sin resolver. que es lo peor, ¿no? Que esas familias nunca tuvieron una respuesta y las familias y la comunidad nunca se supo quién era, vivieron con el miedo de ser una de las víctimas o de que sus hijos o sus hermanos o las personas que querían fueran víctimas y bueno, es como un terror colectivo, ¿no? Y me recordó mucho al caso de Jack el Destripador que ocurrió en Londres, pero pues ese caso de Jack el Destripador se queda en pañales comparado con este, porque él mató como unas 4 o 5 mujeres y este persona mató 30 y eran niños, pero ambos aterrorizaron a toda una ciudad y como que mantuvieron en vilo esa parte, así que una historia que se debe conocer, se debe recordar y más que por su mito, por los hechos tan terribles que ocurrieron. ¿Sabes, Jorge, que a mí me recuerda a Amy el vampiro? Mi película favorita, También. donde es este personaje que justamente trae a los niños y lo descubren porque está silbando, lo descubre un personaje que es ciego. Y justamente lo van haciéndoles un poco spoilers, lo van a juzgar y en las mismas padres de esos niños que han sido desaparecidos, han sido asesinados, y él explica que, pues, que es algo que es inherente a él, que no puede manejar y que justamente si los padres llegasen a asesinarlo, ellos también serían culpables de haber asesinado a alguien que no se puede controlar. Entonces es como estar entre la espada y la pared, ¿no? No sé si es vivir en la cuerda floja, ¿no? No saber qué hacer y bueno, yo creo que más que todo la impotencia en este caso, en el caso del monstruo de los mangones, la impotencia de ver que los niños van desapareciendo y a través de la historia ha habido muchos asesinos que se han concentrado en los niños como figura más vulnerable y sobre todo en Colombia. Aquí tenemos el infame caso de Garavito que mató como a ciento tantos niños y que escogía a sus víctimas de la misma manera, niños que trabajaban en los semáforos, niños que vendían flores, que vendían dulces y que los engañaba con dinero y se los llevaba y bueno, hoy en día está en la cárcel, menos mal lo agarraron, pero el debate siempre está en el país, ¿no? Cada tanto sale como, van a liberar a Garavito, o en 2 años sale Garavito y todo el mundo comienza, hoy en día en las redes sociales, pero antes era en la televisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le va a pasar? ¿Lo van a dejar salir? ¿Va a volver a cometer lo que hizo? Y la gente comenta, ¿no? Hay que matarlo, hay que, mejor dicho. Entonces se crea un debate alrededor de estas figuras tan terribles y bueno, no sé si yo tenga una respuesta a eso, pero es interesante ver cómo mueven, ¿no? Los sentimientos de las personas con justa razón. Es el miedo también de ver que estas personas que representan como un peligro para la sociedad, pues salgan y sigan haciendo de las suyas. Pero Jorge, te cuento entonces que haciendo así como la pausa, ya nosotros hablamos de algo, de un suceso que ocurrió aquí en Colombia, pero nosotros nos vamos para el pasado y nos vamos un poquito lejos. Otro Nos peligro para la vamos, sociedad, ¿no? esta mujer sí, un peligro bien inmenso para la sociedad. Nos vamos para la Edad Media, nos vamos para la aristocracia húngara en específico y vamos a hablar un poquito sobre Elizabeth Báthory, la apodada Condesa Sangrienta, imagínate.
Fue una mujer que nació justamente en Hungría el 7 de agosto de 1560, una mujer muy ilustrada, sabía 3 idiomas, entre ellos el latín y el alemán. A pesar de que estaba rodeada de gente con mucho dinero, ella era una de las que más sabía, porque incluso los de la realeza no sabían leer ni siquiera. Su niñez y su herencia familiar, más que todo, estuvo, digamos, influyó notablemente en su comportamiento posterior, porque bueno, sus papás y todos, el contexto en sí, pues no era como muy ejemplar. Esta niña Elizabeth en ese entonces tenía como ejemplo a su tía, una de sus tías, la cual también fue juzgada por aberraciones sexuales y sobre todo reconocida por ser asesina de sus ex esposos, de sus maridos, fue asesina de ellos, y sobre todo porque también tuvo como antepasado a Vlad el Empalador. ¿Has escuchado de él, Jorge? Claro, ¿cómo no voy a escuchar a la persona que inspiró a Drácula? Ajá, eso, Entonces, imagínate. imagínate con ese linaje, Ella ¿no? tenía una herencia bellísima La por todo sangre la lado. llamaba. Y la sangre la llamaba. Listo, a la edad de 15 años se casó con su primo, era común casarse con su primo, y su entonces ya esposo también tuvo un apodo, se llamaba el Caballero Negro, porque justamente tenía una forma particular y sádica de vengarse y combatir contra sus oponentes. Empalaba también a sus enemigos, y los relatos, las leyendas dicen que usualmente le gustaba torturar, y sobre todo hay una que siempre se repite en las consultas que hice, que era que usualmente bailaba con los muertos, y mientras que sus compañeros del difunto observaban cómo él se burlaba de estos cadáveres. Disculpa, ¿eso fue en qué años? ¿1600? 1560 nació ella, y no te tengo el dato, él murió en 1604. Ujú. ¿Pero eso sería normal en esa época o era locos? Era normal, tan normal era que este esposo, el Caballero Negro, entabló pues esta relación, se casó con Elizabeth, y ellos todos se mandaban no cartas de amor, sino cartas donde se daban como unos tips para poder castigar a sus empleados, y digamos de una forma un poco llamativas, como por ejemplo, él ponía como ejemplo seguir torturándolos, y darse cuenta si estaban muertos o no. La única manera era quemarle los pies pues con fuego, obviamente. Y si ellos despertaban y se despertaban del desmayo, es porque estaban vivos, y no pues porque obviamente no podían aguantar y seguían, ya estaban muertos. Entonces se daban como por medio de cartas información sobre cómo torturar Un amor a terrible, ¿no? sus... Un amor bien extraño un poco, ¿no? Extraño, ¿no? Lo siguiente. Sádico. Sí, sí, pero mira que, o sea, yo me pongo a pensar y uno no lo puede juzgar, porque el contexto donde ella estaba realmente era muy cruel. Tanto así que habían castigos donde les rompían los huesos a los sirvientes, y era visto como algo normal. Entonces, digamos, ella creció en todo este contexto donde la brutalidad y el irrespeto por los demás, pues estaba como ahí, Claro, lo extraño era haber hecho lo contrario, ¿no? Haber sido bueno, gentil con las personas que trabajaban con uno, ¿no? Sí, 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 entonces sí, era bien extraño eso. Y después de un tiempo, en 1604, como lo dije hace poco, murió, el esposo de ella murió, y ella se quedó viviendo con su suegra, la cual no quería absolutamente para nada. Lo que ella hizo fue desterrarla del castillo, la echó del castillo, y se vengó de los sirvientes de ella, porque, según afirmaba Elizabeth, se burlaban de ella. Entonces procedió a invitar, ya con todo el permiso del mundo, con todo el dinero también del mundo, procedió a invitar a unas mujeres, las cuales eran conocidas por tener lazos, digamos, un poco oscuros, porque eran brujas. Las invitó a vivir en el castillo, y escogió a unos de sus sirvientes para ya empezar a
darle rienda suelta a lo que sería pues, sus deseos por hacer que el otro sufra. Se le conocía por castigos como, por ejemplo, cubrir de miel a sus sirvientas empleadas y dejarlas en verano para que los moscos la picaran, o en invierno meterlas en tinas con agua fría, o morderlas hasta hacerlas sangrar, ponerles alfileres en las uñas. Bueno, era una mujer bien particular. Bien rara es lo que era. Lo curioso de todo es que ella está obsesionada por poder vivir eternamente y sobre todo por guardar la belleza, porque ella sentía que a la edad de 44 años, cuando enviudó, ya pues era una edad para ese entonces bastante avanzada y necesitaba seguir conservando esa belleza. Una vez, cuenta la leyenda, que ella estaba siendo peinada por una de sus sirvientas y bueno, ella tenía la particularidad de que era adolescente y que era virgen, y esta le aló el cabello a Elizabeth mientras la estaba peinando. Entonces Elizabeth, sin pensarlo, la golpeó hasta hacerla sangrar. Esa sangre cayó, salpicó sobre una de sus manos y ella se quedó observando y se dio cuenta que la sangre de esta joven virgen adolescente le quitaba las arrugas. Entonces fue como una revelación para ella, y lo que hizo fue mandarla a degollar y bañarse en la sangre de esta joven, buscándose preservar su belleza. ¿Qué opinas hasta ahí, Jorge? Que tú decías, Carol, que no se puede juzgar a ella porque era normal, pero yo creo que esos límites a los que llegó no eran normales. Creo que sí, que castigaban a los sirvientes si hacían algo malo, creo que o los mataban en caso de que hubieran traicionado. Bueno, sí, sí había ese tipo de conductas hacia la gente que los servía o hacia los que ellos consideraban que no tenían un valor. Sin embargo, creo que ella dio un paso más allá, ¿no? ¿No te parece? Tanto como para degollar a una jovencita y bañarse en su sangre. Yo no creo que eso haya sido algo, pues, que hiciera la mayoría de gente. No, sí, me corrijo, sí, sí, hice referencia a que era normal en los tratos con estas personas de la servidumbre, pero no haber Mm. llegado hasta esos límites, hasta donde ella llegó. Si era normal que le quebraran, por ejemplo, la cadera o los brazos a los empleados, o los golpearan. Sí, como en la época de la esclavitud, ¿no? Que era normal que cogieran con un látigo y los golpearan, eso era normal. Sin embargo, que cogieran y los descuartizaran y les degollaran, eso no era normal. Y esta señora Sí, no era no normal, era para nada, no era para nada normal. para nada normal. Entonces la historia sigue porque después de que se dio cuenta, tuvo esta revelación de que esta sangre le daba juventud, empezó a buscar a las hijas de los campesinos, de las personas más humildes, y las empezó a llevar al castillo prometiéndoles una mejor educación y una mejor calidad de vida. Y obviamente las jóvenes fueron, pero pues se encontraron con la muerte de frente. Hay una historia específica donde cuenta que una de ellas, que logró escapar, la pudieron apresar luego y la metieron en una especie de jaula donde no podía estar ni sentada ni parada, y en esa jaula estaba llena de cuchillas y batían la jaula de modo tal que ella se iba cortando y la sangre iba cayendo, y pues es una tortura terrible porque duró varios días así hasta que se desangró. Entonces ahí esos pequeños detalles que hacen la diferencia y entre asesinos. Ella llevó el récord de una de las mujeres en la historia con más asesinatos. Mató a 650 mujeres. La cuestión es que cuando ya no encontró a quién más asesinar, buscó de todas las No, formas, pues había matado a todo el pueblo. buscó de todas las formas y empezó a cometer errores. Uno de sus errores fue haberse metido con las hijas de sus semejantes, de las personas que vivían, pues que eran de la realeza. Entonces, diciéndoles que se sentían muy solas, y pues ellas buscando también la forma de ascender socialmente, porque Elizabeth era una mujer muy rica, era una de las que más poder tenía en Hungría. Entonces ellas iban a su castillo y ella pues obviamente les hacía todo tipo de torturas, incluso los cortaba y hacía que ellas mismas comieran de su propia carne, las mordía hasta que la sangre
salía y ella succionaba y bueno, todo tipo de cosas muy terribles que ella logró hacerle a estas pobres jóvenes. La cuestión es que como se metió con estas jóvenes que ya tenían más, más dinero y sobre todo pues que eran de la clase social de Elizabeth, sus padres empezaron a pedir que se hiciera una investigación porque no era normal que se encontraran tantos cadáveres en los ríos o cerca a los linderos del castillo o incluso se viera tantos cuerpos tirados de jóvenes que morían supuestamente sin ninguna explicación. Y más porque se estaban desapareciendo sus hijas. Y el 30 de diciembre, el conde Tussaud, el conde que era primo de Elizabeth, fue a visitar por una orden mayor al castillo y cuando entró justamente se dio cuenta que enfrente estaba una persona que de la servidumbre con los huesos rotos. Él dijo, bueno, esto es normal. Siguió y se dio cuenta que en la escena habían mujeres tiradas en la sala o también desparramadas por todos lados, Es que no lo disimulaba, ¿no? No, ya era muy Ya la locura había explícito llegado todo. a Sí, niveles terribles. Sí, y sobre todo mujeres, cuerpos en todo el castillo, las mazmorras, mujeres medio muertas, desangrándose y ella también bañándose en su bella y hermosa tina, sobre todo por el olor a putrefacción, ya te imaginarás, y sobre todo porque estaba cubierto el castillo de acerrín con ceniza para hacer que la sangre y el olor pues no fuera tan fuerte. Detuvieron a Elizabeth un 30 de diciembre, pero no la podían asesinar, no le podían dar pena de muerte por ser de la realeza, y lo que hicieron fue encerrarla durante 4 años en su mismo cuarto. Le pasaban alguna que otra vez comida, la encerraban en su cuarto sin luz y sin ninguna comunicación con el mundo exterior y después de un tiempo Elizabeth muere a causa de su encierro. Y por acá, Jorge, voy a citar explícitamente las palabras que dijo el conde Turso a su prima Elizabeth. Tú, Elizabeth, eres como un animal salvaje. Estos son tus últimos meses de vida. No mereces respirar el aire que hay en la tierra. No mereces ver la luz del Señor. Desaparecerás de este mundo y nunca volverás. Las sombras te envolverán y te arrepentirás de tu bestial vida. Yo te condeno a una prisión en vida en tu propio castillo. Se demoró, ¿no? Se demoró, sí, se demoraron bastante tiempo en encontrarla y hallarla culpable y sobre todo porque es una de las asesinas con un récord en Guinness, yo creo, en darle muerte a jóvenes vírgenes. En total, como dije hace poco, 650 mujeres asesinadas de manera muy cruel y con todo tipo de experimentos alrededor del dolor y el sufrimiento. Sí, como con las artimañas más terribles que se le ocurrieron en el momento, se lanzó a realizarlas, como dice la frase por ahí, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ella lo tenía todo, tenía eh, poder financiero, tenía poder político, tenía, bueno, todo eso y eso la corrompió a niveles pues, de los que tú cuentas, ¿no? De asesinar a todo este mundo de muchachas inocentes. Y lo que más me sorprende es que ambos casos, Carol, el monstruo de los mangones y la condesa sangrienta, tienen esto en común, ¿no? La sangre. La sangre y sangre de seres inocentes, podríamos decirlo, porque, pues como tú dijiste, ya mataba muchachas vírgenes, muy jóvenes, que pues me imagino que eran las hijas de sus vasallos y que estaban allí acompañándola. Y el monstruo de los mangones secuestraba niños muy jóvenes también, muy inocentes, y hacía algo con su sangre, ya sea sacársela para hacer transfusiones o ya sea lo que hiciera con ella. Y esta mujer también se bañaba esa sangre como si la sangre de los niños, de los jóvenes, tuviera ese halo de atracción para estos locos, ¿no? Sí, sobre todo cómo pasar del castigo
ya a pasar con técnicas específicas de tortura. Y no mencioné, pero ella empezó bañándose en sangre y luego ya comiendo la carne de quienes apresaba. Claro, como me recuerda a estas historias de que cuentan de los indígenas que mataban a sus adversarios y se comían parte de ellos como para tener, se comían el corazón creo, para tener la fuerza de su adversario. Pues obviamente no se lo comían todo en un pedacito como para... Para probar. No, también, pero para que la fuerza de la persona que vencieron estuviera en ellos y que los ayudara para más batallas. Y es eso, ¿no? Como la religión católica, Carol, tiene esto de la sangre de Cristo que se da en las comuniones, en las misas, y que está como eso, ¿no? Está como ese, no, aquí en esa religión lo representan en vino, pero que es como este carácter de que en la sangre hay algo divino, ¿no? Por eso están los vampiros, que es a través de la sangre succionaban la vida de las personas, y pasaba lo mismo con el monstruo de los mangones y con esta mujer de la condesa Bathory, que a través de la sangre succionaba la vida de inocentes y que como en la religión católica hacían parte de ellos y les daban un estatus, entre comillas, divino, que me parece muy interesante, pero bastante macabro. Sí, Jorge, como tú decías, supongo que ellos creerán que en la sangre está la vida y por eso la eternidad, o de pronto, como tú dijiste, es la fortaleza, o incluso el simple deseo de saber que se puede hacer el daño al otro porque se tiene la capacidad, la potestad y porque no hay nadie encima de ellos. Sí, es como también recuperar lo perdido, ¿no? Recuperar eso que ya se les ha ido. Por ejemplo, en el caso de ella, la belleza, la juventud, robársela a otras personas. En el caso del monstruo de los mangones, que era pues, este mito que forjó alrededor de él, de transferirse la vida casi literal de los niños a través de su sangre para tener más tiempo de vitalidad. Así que sí, es como que pues en el caso de la condesa Bathory, exactamente eso, como que ese poder absoluto que ya tenía y lo canalizó para eso. Muy bien lo pudo canalizar para hacerle bien a la gente que la rodeaba, pero pues lo llevó al otro extremo y creo que eso la convierte en un personaje supremamente interesante, supremamente terrible y digno de este nuevo formato de Dosis de Misterio, donde le vamos a estar contando una vez por mes historias así de este tipo, historias macabras, historias de la vida real, pero con ese toque fantástico y terrorífico que tanto nos gusta y que bueno, queremos compartir con ustedes. Agradecemos a las personas que estuvieron aquí con nosotros. Si tienen cualquier comentario acerca de estos temas o de cualquier otro tema que tratamos a lo largo del podcast, pueden hacerlo en las diferentes redes sociales, pueden hacerlo a través de Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, estamos en todos lados, así que escríbanos, coméntenos qué les parecen esas nuevas secciones que tenemos, Dosis de Misterio, el arte de charlar, qué les parecen las entrevistas que hemos hecho, qué les parece todo lo que estamos haciendo nuevo y bueno, este contacto con las personas que nos escuchan nos sirve para o cambiar cosas o reforzar cosas, así que siempre será bien agradecido, ¿no, Carol? Sí, muchas gracias por escribirnos. Estamos respondiendo sus mensajes en la brevedad posible. Y como dijo Jorge, recuerden seguirnos en las redes sociales, escuchar el podcast, compartir, que es tan importante para hacernos crecer como comunidad. Y recuerden que también en Facebook están, digamos, las películas y los textos de los cuales hemos hablado en capítulos anteriores y pueden revisar también y dar la miradita a capítulos antiguos. Como dijo Jorge, este es el capítulo ya 64, tenemos 64 capítulos, ustedes pueden escoger entre cualquiera de ellos y ver las películas o también escuchar en esos nuevos formatos. Entonces es una invitación para que creamos una comunidad más sólida y más grande. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a ti Jorge por estar el día de hoy. Yo creo que ya nos estaremos escuchando en el siguiente capítulo. No, muchas gracias a ti por estar aquí, por contarnos esa historia tan macabra, que de hecho, Carol, se nos quedaron cosas por decir, por ejemplo, que hay un libro de una poeta latinoamericana muy conocida, Alejandra Pizarnik, dedicado a la imagen de la condesa sangrienta, que si quieren dársele una leidita, es un texto muy poético, como todo lo que hizo Pizarnik, que toma como eje central esta mujer tan cruel, pero que para los escritores y para ese tipo de personas es tan atractiva. Así que, como dijo Carol, agradecemos que nos escuchen, que nos comparten y hasta la próxima.